Basándonos en el artículo sobre masculinidades, en el que Lionel habla de los soft boys, que define como esos hombres blandos que están en ese camino de la deconstrucción, pero no acaban de abandonar esa posición de poder. No hay como un cambio real para esta desigualdad, ¿no? Entonces, los dos, como hombres, sabéis lo que es el privilegio masculino. Y además vosotros dos os lo cuestionáis. Y aquí es donde os lanzo las primeras preguntas, ¿vale? Allá voy. ¿Son las nuevas masculinidades un cambio jerárquico real? ¿O son unas masculinidades que se adaptan a los tiempos, a la modernización, pero en realidad no dejan la posición de poder? Yo creo que ambas, ¿no? Ambas respuestas podrían responderse con un sí. Creo que sí que existe un cuestionamiento y una reorganización del orden de género a nivel general, y hay muchos hombres que ante este nuevo escenario podemos estar escogiendo una adaptación que permita una supervivencia de los hombres como en posiciones de poder, como pues ganadores de este juego de género, o hombres que intentamos recoger este testigo del cambio cultural para intentar cuestionarnos y avanzar hacia posiciones más de igualdad, ¿no? Mateo. Es que yo pienso que no puede haber un cambio real si entendemos la sociedad como algo jerárquico, ¿no? Entonces, claro, entender la sociedad como algo jerárquico es prácticamente imposible, porque sería decir que no existen y obviar los privilegios, sea género, raza, clase, ¿no? Todo lo estructural que hay. Entonces, creo que evidentemente, ¿no? Estoy súper de acuerdo que la masculinidad se transforma, ¿no? Y usa otras estrategias para adaptarse, ¿no? Como lo hace el capitalismo, ¿no? También adaptarse en el mercado. Y también porque hay una lucha feminista cada vez más potente y cada vez más clara, que pone en evidencia, ¿no? Los modelos que Lío estaba contando antes. A la vez sigue habiendo poco cuestionamiento de lo que es realmente la posición de poder y el privilegio, ¿no? Porque es difícil que sea algo prioritario cuestionarte el privilegio cuando lo habitas, ¿no? O sea, es difícil esto. Entonces, hasta que esto realmente no pase, ¿no? Hasta que realmente los tíos, de una forma colectiva, consciente, con ganas, y desde que sea el puto centro de su lucha, creo que realmente no habrá un cambio real. Y a la vez es complejo que haya un cambio real en cuanto a cómo enfrentar los privilegios cuando no es una necesidad, ¿sabes? Entonces ahí está lo complicado. Esto de la necesidad, ¿no creéis que podría ser también como un invento, ¿no?, del sistema patriarcal, en realidad, como para posponer más el cambio? Porque tú dices, igual no es una necesidad, ¿no? ¿Y por qué no es una necesidad? La noción de invento a veces creo que es un poco problemática, o a veces confunda, porque claro, un invento exige a veces una intencionalidad o una voluntad de invención, ¿no? Y me cuesta mucho a veces pensar en la voluntad como una especie de Illuminati o Club Bilderberg del patriarcado que está diseñando estos mecanismos, ¿no? Me cuesta mucho pensar en Pedro Sánchez. Perverso, ¿no? Claro, me cuesta mucho pensar en Pedro Sánchez como preguntándose cómo puedo hacer para perpetuar el patriarcado. Creo que se podría cambiar, igual más que una invención, es un resultado, es una causa. Es decir, cuando se quita esa agencia, se ve que el patriarcado no va de voluntades tampoco, sino que va de inercias y mecanismos y estructuras sociales, económicas, políticas, etcétera. A veces, quitándole esta agencia a la cuestión, se ve que no, como toda estructura tiende a la propia supervivencia, ¿no? Y en este caso hay un montón de mecanismos que están adaptándose porque la sociedad está cambiando muchísimo, ¿no? Cuando se le quita la agencia a esto y ya no pensamos en voluntades patriarcales, sino en inercias patriarcales, efectivamente va a haber un montón de mecanismos que se van a resistir mucho al cambio. De hecho, el propio género es muy inercial, es decir, cualquier persona que empieza a cuestionarse no solamente vale para las masculinidades, también vale para las feminidades, ¿no? Las inercias son enormes, es decir, cuesta muchísimo cuestionarse ciertas cosas que están grabadas a fuego en nuestra configuración como personas, ¿no?
Lo mismo pasa a nivel estructural. Hay inercias muy, muy, muy fuertes que va a costar muchísimo porque hay determinadas élites que efectivamente de manera voluntaria trabajan para que las cosas se reproduzcan. Es decir, grandes cargos en empresas pues efectivamente ven la integración de las mujeres como un problema y pueden resistirse mucho a esta inclusión de la mujer en el mercado laboral. Pero también hay propias normas, reglas, mecanismos institucionales que hacen que las cosas estén, a veces convocatorias que están pensadas para, o que no son conscientes de las desigualdades de género de fondo, proyectos culturales en los que hay pequeños detalles que hacen que existan filtros donde la mujer no puede acceder, etcétera, ¿no? Es decir, a veces prefiero pensar las cosas como mucho más inercias e impersonales que como una especie de mente de fondo que manipula las cosas en un sentido patriarcal, ¿no? O sea, aquí como que se suavizaría un poquito lo que sería la intención, ¿no? O sea, pero al final el resultado sigue siendo el mismo, que es de opresión, ¿no? ¿Me explico? O sea, que es que entiendo, ¿no? Lo que dices de no hay una mala intención a querer oprimir, pero al final no tomar la responsabilidad no deja de ser que sigues ejerciendo la posición de poder, ¿no? Y al final lo que pasa a día de hoy es que no se puede hablar de masculinidad sin hablar de poder. Y ahí está el asunto, ¿no? O sea, entonces, hasta que no hagamos una desconstrucción de ese poder, cómo se suelta, ¿no? De qué manera, pues, me salgo del centro para ponerme a un lado, me callo para no opinar tanto, ¿no? O sea, dejo la razón para poner la emoción, XXXX, ¿no? Que pequeñas cosas que no son tan pequeñas que contribuyen a esta transformación de lo que significa ser hombre, ¿no? Que igual podríamos empezar por decir qué es ser hombre, ¿no? Y por qué tanto tener que seguir hablando de perpetuar este modelo de hombre-mujer binario, ¿no? También. Claro, entonces el poder sigue estando como muy intacto ahí en su lugar, ¿no? O sea, claro que se transforma, porque sería decir como que los tiempos no cambian, ¿no? O sea, y encima a estas velocidades de redes y tal, que vamos súper rápido, ¿no? Vale. En el mismo artículo hablas de las masculinidades aliadas. ¿Cómo podemos llegar a un cambio real si esas masculinidades aliadas son ridiculizadas socialmente? ¿Qué actitudes creéis que pueden llegar a un cambio real? ¿Sí? ¿Y qué recomendaríais a hombres que están en ese proceso de cambio pero se sienten muy perdidos? Vale, yo siempre que doy un taller de masculinidad, ¿vale? Lo empiezo diciendo que desgraciadamente no tengo las soluciones, ¿no? Porque si no haría así el patriarcado ya no existiría. O sea, al final las respuestas a los talleres la dan los mismos que están integrándolo con su capacidad de exponerse, con su capacidad de poner carne en el asador, con su capacidad de, ¿no? de autoanalizarse, de hablar en primera persona sobre todo, ¿no? Porque hablamos de mucho de lo estructural, la masculinidad es súper hábil de hablar de lo estructural desde la razón y lo intelectual, pero muy poco desde hablar desde lo personal, ¿no? Y desde lo que me pasa a mí en primera persona. Y el cambio real está en ponerte en primera persona realmente, ¿no? Y ver cómo esta primera persona afecta en tu pareja, en tu intimidad, en tus vínculos con tus colegas, en tu trabajo, en cómo tomo el privilegio, cómo lo suelto, de qué manera reproduzco la masculinidad hegemónica, de qué manera no, qué cosas tomo de la masculinidad hegemónica, qué cosas rechazo. Entonces todas estas cosas para mí son las que pueden llevar a llevar como tu identidad de masculinidad de una forma mucho más analítica y de una forma mucho más clara para después poder decir, no, mira, pues esto yo no lo tomo, ¿sabes? O esto sí lo tomo yo. Las personas trans con esto tenemos como la gran capacidad de haberlo hecho porque hemos elegido, ¿no? De qué manera queremos ser, o sea, de qué manera quiero ser un tío o de qué manera no quiero serlo, pero esto no lo podemos hacer, o sea, no lo hacemos solo la gente trans, o sea, toda la gente que tenga un poco de pensamiento crítico y ganas de, ¿no? de transformarlo puede hacerlo en cuanto al género o en cuanto a todo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que aprender a aceptar el error, es decir, cuando empezamos con estos temas y encima que son unos temas que no tenemos el camino marcado, la vamos a cagar. Es decir, la vamos a cagar en cuanto a, pues, hago un cuestionamiento, hago una crítica, esa crítica me lleva a mí más críticas, ¿no? Me expongo a esto. O sea, creo que la masculinidad muchas veces no actúa, o muchos hombres no actúan por miedo a la crítica de las feministas o por miedo a ver, está bien, que estén como con una cierta cautela
Porque una cosa es no tomar el espacio, la otra es no tomar posición. ¿Me explico? O sea, joder, no tomar responsabilidad de lo que te toca también como hombre, ¿no? O sea, a día de hoy lo que pasa es que los talleres de masculinidad los siguen montando tías y los siguen montando técnicas de igualdad y los siguen montando, ¿no? O sea, no son los talleres de masculinidad que los montan los tíos. O sea, la masculinidad se tiene que empezar a plantear en colectivo y ellos tienen que empezar a ver importante este tema de deconstrucción, no que sean las tías o las colegas feministas o las parejas que los traen de las orejas a vete a ese taller de masculinidad o vete a... ¿no? O sea, el cambio pasa por que sea un interés real y que uno se piense el para qué quiere hacer una desconstrucción de la masculinidad, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Cuando acuden muchos tíos a talleres de masculinidad, y con esto no sé si te responde todo, no te respondo nada, ¿no? Pero ya lo suelto. Acuden muchas veces por un interés personal, es decir, por un enriquecimiento individual, porque me da curiosidad el tema, porque quiero aprender algo, porque mi colega amante, novia, me ha puesto repetidos espejos, porque tengo una incomodidad con el tema, pero desde un lugar totalmente individual, que esto tiene que ver mucho con la masculinidad y con evitar el privilegio y la individualidad. Mientras que las tías, cuando reciben la opresión o cualquier género oprimido, actúan desde la colectividad, porque cuando tú recibes la opresión necesitas tejer alianzas para poder confrontarlas. Entonces ahí está para mí el kit mucho de la masculinidad, que hasta que la masculinidad sigue siendo una cuestión individual, se quedará intacta en dónde coño está, ¿sabes? Entonces, ¿qué podría hacer para no creer en estos clichés? Pues organizarse con los colegas, es decir, cuestionar el privilegio en colectivo, pensar que el día del 25N no tienen que ser ellas los que monten actos para combatir la violencia patriarcal, de qué manera yo estoy ejerciendo, ¿no?, mi violencia patriarcal. Y después muchas cosas en el cotidiano que no son fáciles, o sea, pueden ser sencillas de decir, pero no fácil de llevar a la práctica, ¿no?, que pasa por soltar rigidez y tomar espontaneidad, que pasa por tener mucha más, ¿no?, soltar lo intelectual y la razón y poner el cuerpo y la emoción en juego, ¿no? Y esos cambios que al final no deja de ser transformar ese modelo hegemónico que es verdad que canta la legua, ¿no?, porque canta la legua ese modelo, pero sigue estando muy, muy estático todavía, ¿no? Y sigue estando como muy... O sea, se evidencia muy rápido que es un modelo que, ¿no?, que causa incomodidad, ¿no?, pero a la vez, en la intimidad, sigue siendo un modelo que está perdurando todavía, ¿no? Brutal, ¿eh? Me encanta la reflexión. Me has hecho pensar muchísimo. Sí, claro, poco se puede decir después de lo que has dicho, ¿no? Yo claro, iría muy por la misma línea, ¿no? El cambio real supongo que es una palabra bastante también confusa, ¿no? ¿Qué significa real? ¿Qué significa cambio, no? ¿Y qué significa cambio, no? Y desde luego la respuesta nunca puede ser sencilla. Creo que a veces supongo que por mi formación y mi profesión sociológica, pues tiendo a veces a poner el foco quizás en las estructuras, en lo social, en los niveles más macro y meso, no tanto en lo micro, ¿no? Porque creo que a veces también hay una sobredimensionalización de la importancia del individuo en este tema del cambio de género. Y si bien estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, creo que en última instancia tampoco podemos depender que de los hombres individualmente quieran el cambio para generar un cambio social. Es decir, sería como muy ingenuo estar esperando que todos los hombres, por motu propio, queramos cambiar, ¿no? Porque efectivamente las inercias de las que hablaba antes hacen que no queramos replantearnos ciertas cuestiones. Supongo que el gran reto es cómo podemos hacer para incluso seguir avanzando en posiciones de igualdad cuando los hombres se resisten al cambio, ¿no? Las inercias a nivel social son muy grandes, ¿no? Y a veces incluso los recursos que tenemos también para ser a veces conscientes de nuestros propios privilegios y de nuestra posición a veces están repartidos desigualmente, ¿no? Por eso a veces me da la impresión de que tenemos que tener un plan B, ¿no? Por ¿qué pasa si no podemos convencer lógicamente a todos los hombres? Por eso a veces me gusta relajar el asunto y decir, también porque
creo que el objetivo del feminismo y objetivo de la lucha por la igualdad tampoco es que los hombres seamos mejores personas. Es decir, en última instancia va de reequilibrar y deshacerse de los procesos de desigualdad social, ¿no? Mi objetivo no es que haya, yo cuando siempre que monto grupos de hombres, que ya habrá unos cuantos, siempre lo digo, ¿no? A mí mi objetivo no es que haya 6, 7, 8 tíos menos machistas en Barcelona, sino que, bueno, me interesa algo más social, algo más trascendente, ¿no? Porque al final se queda como una cuestión de individuos luchando o progresando en una especie de nueva escala de lo socialmente deseado, donde los hombres ahora, que los deseados son los soft boys, ¿no? Los hombres que somos emocionalmente comunicativos, sabemos gestionar nuestros traumas, sabemos ser más amables y corresponsabilizarnos en lo doméstico, pero también ser pues elegantes, smart y pues bien de saber estar en lo social. Mi objetivo no tampoco es ese, ¿no? Por eso a veces suelo decir, ¿no? Relax, porque no todo depende del individuo. Es una lucha tremendamente importante y súper valiosa el progresar, precisamente porque el movimiento social al final se configura por personas, ¿no? Y cuantos más hombres críticos con las masculinidades y en posiciones de militancia social, mejor. Pero hay veces que la cosa va más allá de la bondad moral de los hombres, ¿no? Por eso tiendo a relajar diciendo que, bueno, que relax no va a de ser mejor, no va a de ser perfectamente coherentes y moralmente intachables en lo cotidiano, que caminar hacia ahí como un ideal regulativo y como una especie de horizonte al que tenemos que dirigirnos está genial, y cuestionar nuestra cotidianidad, cuestionar las relaciones de poder que establecemos en el día a día, las violencias que ejercemos aunque no lo pensemos, pero que todo está montado de tal forma que a veces ni siquiera depende de nosotras el poder desarticular determinados privilegios, ¿no? Lo mismo que pasa con la lucha, por ejemplo, por la igualdad racial, ¿no? No siempre podemos desarticular nuestros privilegios blancos y no siempre depende de nuestra bondad el que pues, los mecanismos raciales, colonialistas y violentos sobre la población migrante, la población racializada, etc., no depende de nuestra moral el poder meter mano ahí, ¿no? Muchas veces son cuestiones legales, normativas, funcionamientos institucionales y tal, ¿no? Hablábamos de cambio real, ¿no? Cambio real me gustaría sobre todo centrar en escalas. Es decir, al final el cambio real, así en abstracto, confunde mucho. Es súper útil poder dividirlo en escalas. A nivel ético, el compromiso personal es importantísimo y es un paso para poder iniciar determinados procesos sociales geniales, es decir, el cuestionamiento cotidiano de lo que hacemos. Pero, sin embargo, también hay que tener en cuenta que existen... tampoco nos podemos quedar ahí, porque el objetivo no es que los hombres seamos mejores personas, sino desarticular el patriarcado. Así que la labor política de movimiento es importantísima, es decir, meter mano en las relaciones laborales, meter mano en las relaciones económicas, en las relaciones políticas, luchar por leyes más justas, luchar contra las discriminaciones a nivel social, etc. A nivel macro sería esto, a nivel micro lo ético, y a nivel meso, lo que decía Teo de... quizás empezar a romper este pacto patriarcal entre colegas, llamar la atención a nuestro entorno más cercano, concienciar en lo que podamos, divulgar, pues compartir el contenido de que las compañeras están realizando, etc. etc., ¿no? O sea, entonces estáis de acuerdo los dos que hace falta una lucha más colectiva, ¿no? Que tiene que ser más colectivo para que pueda haber un cambio. Yo creo que sí. Creo que a veces incluso nos perdemos en dar sobredimensión a lo individual, que está genial, pero si nos quedamos ahí, al final es como un nuevo mercado de hombres exitosos, ¿no? Solo que ahora han cambiado cuáles son los hombres exitosos. Ahora los hombres exitosos somos las nuevas masculinidades, los hombres, los aliados, ¿no? Que ahora somos revalorizados y nos cotizamos en alza en el mercado del ligue, en el mercado del trabajo, en el mercado de la divulgación en redes, etc. De esto vamos a hablar ahora en el segundo tema. O sea, que no es una forma más de usar otro privilegio, ¿no? También esto, al final, que es como, ¿no? O sea, pongo un ejemplo, yo doy talleres de Gestalt, crecimiento personal, no sé qué, y de repente hay un tío en el taller, que normalmente siempre hay mujeres, y en plan pon 15 mujeres, un hombre o 2 hombres, que tiene mucho que ver con la dificultad de trabajarse a nivel personal los tíos, ¿no? Pues de repente cuando el tío en el grupo se abre en canal, ¿no? Y pone la emoción encima de la mesa y tal, como que es súper respetado, ¿no? Como muy respetado y muy valorado, y dices, es lo que tiene que hacer. O sea, lo están haciendo todas aquí y no se la ha valorado a ninguna, ¿no? Y en cambio a él sí se la ha valorado, ¿no? O sea, yo sí estoy de acuerdo con, o sea, con la lucha por la igualdad, que está genial, pero si nos quedamos ahí, al final es como una, un nuevo mercado de hombres exitosos. Ahora los hombres exitosos somos las nuevas masculinidades, los hombres cosmopolitas, etc. Y
con que el privilegio es difícil, ¿no? Muchas veces de colocarse en él e incluso a veces no se puede como... O sea, es difícil. O sea, creo más bien que el privilegio es algo que sí siempre te puedes responsabilizar de él. Es decir, una vez le tienes consciente, sí te puedes responsabilizar de él. Y puedes decir si lo usas, no lo usas, cómo lo usas, ¿no? Es decir, por ejemplo, como ahora hablabas tú, Lío, ¿no? Frente a una complicidad machista, ¿no? De dos tíos, si yo, como tío, me están haciendo cómplice de esa complicidad machista o estoy viendo una opresión y decido no responder. ¿Por qué? Porque no me quiero poner en riesgo, porque no tengo la fuerza, porque no sé cómo responder. Ok, es legítimo, claro, decido no responder porque no me atraviesa el cuerpo, ¿no? Pero eso en sí ya es usar el privilegio de la masculinidad, porque yo, ¿no?, puedo quedarme en silencio. Cuando una persona recibe la opresión no puede decidir si responde o no responde, o sea, grita, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está para mí el... O sea, yo lo veo muy utópico y muy lejos la destrucción del patriarcado, realmente. Por eso me quedo mucho más en lo concreto y en lo cotidiano. Yo sí me quedo en que las transformaciones de los pequeños cambios cotidianos para mí son mucho más válidas que, o sea, y con esto no quiero decir que no sea importante el cambiar las leyes y un montón de cosas, pero como realmente esto me queda muy lejos porque lo que pasa al final, que es que una mujer vive con su opresor y se queda confinada en la cuarentena, ¿no? Lo que pasa es que mi pareja no respeta los límites en cuanto a la sexualidad. Lo que pasa es que yo sigo teniendo miedo cuando voy por la noche. Lo que pasa, ¿no? Entonces, para mí estas cosas son lo que hacen que las personas puedan tener una vida mucho más vivible, ¿no? Y mucho más libre. Y aquí está donde yo quiero apostar, ¿no? En cuanto a transformar las masculinidades.